autores en definir lo que es un sistema político, y él nos dice que desde su conceptualización, de su perspectiva, nos dice que el sistema político está compuesto por tres elementos: lo que sería la comunidad política, el régimen político y las autoridades. Cuando él nos habla de comunidad política, hace referencia, por ejemplo, a las ideologías de las personas, a los valores o a las creencias, y a aquellas personas o grupos que pueden influir en el sistema y en las estructuras intermedias, como por ejemplo, los partidos políticos. Cuando nos habla, en segundo lugar, de régimen político, hace referencia a ese conjunto de valores que él hablaba anteriormente, que justifican el tipo de régimen. Es decir, el conjunto de normas, formales o informales, que determinan la manera en que esos miembros del sistema pueden participar del proceso político. Por ejemplo, los derechos civiles, los políticos, los mecanismos electorales, las normas de tolerancia y la de moderación. Y a las estructuras de autoridad son las que definen ese rol y el comportamiento de aquellos que tienen la capacidad de ordenar. Luego, Easton hace referencia al último elemento, que serían las autoridades. Que las autoridades son aquellas personas que ocupan las estructuras de poder, por ejemplo. Hoy en día, el presidente, el gobernador, y en este caso, en el municipio, el presidente municipal. Luego, estuvimos viendo con el texto de Abal Medina sobre las distintas formas de gobierno de los regímenes democráticos. Él nos dice que el gobierno es el que constituye la cúpula, o sea, lo máximo, la cúpula institucional del Estado, que se aboca a la toma de decisiones. Entonces, nos dice él que es posible diferenciar a los gobiernos en función del grado en el que el poder de decisión se concentra en un solo depositor de poder, es decir, o lo cual sería el cual sería un máximo concentración de poder, o bien se distribuye entre distintas instituciones. Es decir, él dice que hay dos tipos de gobiernos. Un gobierno que tiene el poder centralizado, que es decir, que está en una figura solamente, en una sola persona, o un poder descentralizado que se distribuye en muchas instituciones. Y en ese sentido nos habla de dos dimensiones, una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Cuando nos habla de la dimensión horizontal, hace referencia a la separación de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo y judicial, los cuales son independientes entre sí y ninguno de ellos puede usurpar el ámbito del otro. Es decir, que la particular relación entre el poder ejecutivo y legislativo dio origen a la distinción entre gobiernos presidenciales y gobiernos parlamentarios. Argentina es un gobierno parlamentario. Nosotros tenemos los tres poderes: el ejecutivo, donde está el presidente, el vicepresidente, el legislativo y el judicial. Luego tenemos lo que sería la dimensión... Perdón. Perdón, ¿sí? Sí, nosotros tenemos un sistema presidencialista, no parlamentario. ¿O me equivoco? Sí, sí, desde tu punto de vista sí, pero desde el autor te estoy diciendo yo. Sí, pero él está Bueno, diciendo, igual nosotros, si quieres, yo termino de dar la presentación y lo debatimos. ¿listo? La dimensión vertical, la modalidad de descentralización más importante,
está dada por el federalismo, que supone la delegación de facultades a subunidades territoriales. Esta dimensión dio origen a la diferenciación entre gobiernos unitarios y gobiernos federales. Como dice la Constitución, Argentina es un país representativo, republicano y federal. El federalismo es una organización política en la que las actividades del Estado han sido divididas entre gobiernos regionales, o sea, el gobierno, por ejemplo, las provincias, y un gobierno central, que es el gobierno nacional. De tal manera, cada tipo de gobierno tiene ciertas actividades sobre las que toma las decisiones finales. Bueno, cuando hablamos de la Constitución, que la Constitución sancionada el 1 de mayo de 1853, que su objetivo era constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz en su interior. Bueno, la Constitución surgió desde un acuerdo entre los diputados de las provincias, excepto Buenos Aires, reunidos en Santa Fe, sancionaron esta Constitución Nacional en respuesta a una necesidad que surgió la Revolución de Mayo. Bueno, en el artículo 1, la Constitución Nacional Argentina habla sobre la forma de gobierno que hablábamos recién, representativa, republicana y federal. El aspecto federal es el que garantiza lo que hablábamos, la autonomía de las provincias y de los municipios, determinando asimismo la existencia de 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, provincial y municipal. Es decir, hay una descentralización del poder. Cuando hablábamos de las dimensiones recién, todo eso se relaciona, y con potestades y funciones exclusivas, concurrentes y complementarias. De este modo, el federalismo establece la unidad dentro de la variedad, funcionalizando los principios de autonomía y de participación. Luego ya nos vamos a lo que dimos la clase pasada. Ahora es más bien una clase de repaso de los conceptos los conceptos principales que deben tener en cuenta para la actividad del cierre del módulo, que va a estar disponible esta semana. También hablamos sobre el texto de Adriana Roffman y Alejandro Vilar. Ellos, en el texto Los actores del desarrollo local en el contexto argentino, orientaciones teóricas e instrumentos de análisis, nos hablan sobre el enfoque del desarrollo local, y dicen que el enfoque del desarrollo local, las relaciones entre el Estado y la sociedad, ocupan un lugar destacado en la medida que este proceso es producto de las acciones de todos los actores involucrados en un entramado que incluye tanto a los 3 niveles de Estado, como recién hablábamos, los 3 niveles, como los actores económicos, sociales y políticos. Estos autores citan a Barreiro, que nos dice que el desarrollo no es solo un proceso económico, sino también es un proceso político de acción concertada de actores públicos y privados, es decir, que tanto económicos, sociales, políticos, tecnológicos, que operan y toman decisiones en el territorio o también que inciden en ese territorio. Bueno, en este sentido, Arocena habla de una sociedad local que dice que es un sistema de relaciones constituido por grupos interdependientes, donde lo que está en juego en las relaciones entre los grupos es principalmente de naturaleza local, porque permite comprender a esa comunidad como una sociedad compleja, construida por grupos sociales y también intereses diferentes, ¿no? Pero articulados en función de un proyecto en común, de un cambio común.
Bueno, ellos también nos hablan de lo que sería una definición de actores locales, que hemos hablado bastante la clase pasada sobre los actores locales, dicen que son los protagonistas del proceso, de este proceso de desarrollo, ya que la interacción y la construcción de instancias de asociación llevará a valorizar las potencialidades de todos los sectores, así como aprovechar mejor los recursos y oportunidades que ofrece ese entorno. Bueno, dice que ellos nos dicen que la heterogeneidad, es decir, la diferencia entre las distintas realidades locales, genera una gran variedad de relaciones entre los actores y el Estado. Esas relaciones dependen generalmente del tamaño de esa relación y bueno, y ellos de esa relación desigual y ellos lo clasifican a esta estructura de actores en 6 grupos. Hacen referencia en primer lugar a lo que sería el Estado. Dicen que su rol es planificar, impulsar, convocar, articular y catalizar las iniciativas que impactan en el desarrollo de los territorios. En segundo lugar, hablan del sector empresarial, sus acciones u omisiones que establecen ciertas características de la economía social. Luego hablan de las organizaciones de la sociedad civil, que hace referencia a agrupaciones estructuradas o formalizadas, y que esas organizaciones establecen distintos vínculos con otros espacios institucionales del Estado, la vida económica y también de las asociaciones de la sociedad civil. En cuarto lugar, hablan de los nuevos actores del desarrollo, que también lo vimos la clase pasada más en profundidad, una pregunta de una compañera, y ellos hacen referencia a que nacen con la crisis del 2001 y que se caracterizan por su capacidad de representación y organización para contribuir a esa inserción social de los sectores más marginados a través de su incorporación en los circuitos de la economía social. Podemos dar un ejemplo ahí. El ejemplo sería hoy en día lo que es los potenciales trabajo. Podríamos ponerlos ahí. Que nuestra compañera nos preguntaba a quién podríamos poner de ejemplo. En quinto lugar, a las instituciones del conocimiento. El sistema científico y las universidades tienen un rol fundamental, primordial, en la implementación de las estrategias participativas de planificación, en tanto mecanismo de decisión sobre las vías de desarrollo de una comunidad basado en la participación de los actores locales y la socialización del conocimiento. En último lugar, hablan de los emprendedores de la economía social. Acá damos el ejemplo de Manos Entrerrianas. Hablan de los actores económicos diferentes del sector empresarial que no son considerados por los enfoques clásicos de la economía, que tienen por objeto garantizar las condiciones de vida básicas del grupo familiar. Acá lo queríamos, ahí dejé de compartir pantalla, lo que queríamos hacer es más bien traer a colación aquellos conceptos que creíamos más relevantes del módulo, para que seguramente van a estar en lo que es la actividad que van a hacer de cierre, que va a estar disponible a partir de hoy. Así que, nada, solamente eso, traer la colación para que ustedes puedan expresar sus dudas, sus comentarios y más que nada
Hoy vamos a trabajar sobre la actividad para que Maxi les puedas comentar después en unos minutos cómo acceder a la actividad, qué es lo que se busca en la actividad, dónde va a estar disponible y todas esas cuestiones que ustedes ahora cuando se empiecen a hablar de la actividad van a surgir dudas, así que bueno, esa era la idea de la clase de hoy y repasar más bien un poco los conceptos. También hay que tener en cuenta que acá estamos aprendiendo, la idea es que puedan abrir el micrófono todas y todos. No es una cuestión de que nos vamos a estar equivocando, sino más bien una cuestión de ir aprendiendo juntos.